Bienvenidos a la última sesión de Ten cuidado de ti mismo. Hoy estudiaremos discerniendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes lo que Dios quiere que hagas? Ahora, si estás confundido acerca de la voluntad de Dios, créeme, no estás solo. Una razón por la que muchos cristianos se encuentran esto confuso es que hablamos de la voluntad de Dios de tres maneras diferentes. La Escritura habla sobre la voluntad secreta de Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Nota la importante distinción que se hace aquí entre lo que es secreto y lo que es revelado. Lo revelado nos pertenece a nosotros y debemos hacerlo, pero lo secreto pertenece a Dios y no podemos saberlo. ¿Cuál es la voluntad secreta de Dios? Bueno, la Biblia habla del propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En otras palabras, todo lo que sucede está entretejido en el propósito de Dios y nada de lo que sucede está fuera de su voluntad. Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora bien, no podemos decir exactamente cómo se entrelazan los acontecimientos de nuestras vidas en el plan del Padre. Estas cosas son secretas, son un misterio para nosotros, y a menudo nos encontramos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué prometiste esto en mi vida, Señor? ¿Por qué salvaste a ella y no a él? ¿Qué estás haciendo con esta enfermedad? ¿Qué bien podría obtener de todo esto? Todas estas son preguntas sobre la voluntad secreta de Dios, y las cosas secretas le pertenecen al Señor. Pero, ¿cómo debemos responder a la voluntad secreta de Dios? Bueno, debemos confiar en Dios, en lo que Él ha mantenido en secreto. Pero nota que no todo es secreto. Hablaremos ahora sobre la voluntad revelada. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La voluntad revelada de Dios se encuentra en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es su voluntad que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Su voluntad se establece para nosotros en los 10 mandamientos. La voluntad de Dios es que estemos contentos. La voluntad de Dios es que digamos la verdad. La voluntad de Dios es que no tengamos otros dioses delante de Él. Hay una maravillosa fotografía de la voluntad de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 16 al 18. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Claro, la voluntad revelada de Dios no se limita a los versículos que usan las palabras voluntad de Dios. Si queremos recibir las promesas de Dios, debemos obedecer todos sus mandamientos. La voluntad revelada de Dios siempre debe ser nuestra primera preocupación. Aquí hay buenas noticias. Dios no nos hará responsables por lo que ha mantenido en secreto, sino que nos hará responsables por lo que Él ha revelado. Si has estado preocupado, por ejemplo, de haber perdido la voluntad de Dios debido a una mala decisión en tu vida, bueno, esto debería ser un enorme alivio para ti. El último día, ten por seguro que Dios no va a decirte fuiste a vivir a Alabama cuando deberías haber ido a Michigan. Dios no ha revelado si debes vivir en Alabama, Michigan, Illinois o en cualquier otro lugar. Pero Él sí te hará responsable de cómo viviste en Alabama, Michigan o Illinois o donde quiera que hayas vivido. Entonces, cuando te encuentres diciendo, solo necesito encontrar la voluntad de Dios, recuérdate que la voluntad de Dios es que yo viva como Él lo describe en la Biblia, y por lo demás, toma las decisiones más sabias y también las más informadas que puedas. ¿Cómo debemos responder a la voluntad revelada de Dios? Él nos llama a caminar en obediencia en todo lo que su voluntad ha revelado. Recuerda, hay una voluntad secreta de Dios en la que tenemos que confiar porque no sabemos lo que es. Hay una voluntad revelada, la cual debemos obedecer porque ya se ha dicho claramente que es y nos da dirección. Y luego está la voluntad discernida de Dios.
Leeremos Romanos capítulo 12 y verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que hay una voluntad de Dios que se puede discernir. Esto no es ni secreto ni revelado, sino algo intermedio. Se discierne. Ahora todos nosotros tomamos decisiones que cambian nuestras vidas sobre temas en los que Dios no nos ha dado una revelación directa en las Escrituras. ¿A qué universidad debo asistir? ¿Dónde debería vivir? ¿Debería casarme y de ser así con quién? ¿Qué trabajo debo realizar? ¿Qué dinero debo gastar? ¿Qué debo ahorrar y qué debo dar? ¿A qué iglesia debería asistir? ¿Qué responsabilidades debo asumir en ella y cuáles debo rechazar? Bueno, cuando tienes que tomar una decisión y no hay ningún versículo en la Biblia que te dé una dirección clara, tu llamado es a discernir. Debes buscar el camino de la sabiduría, y la manera en que hacemos eso es discernir mediante la prueba. Ahora, es importante distinguir las tres esferas de la voluntad de Dios: la secreta, la revelada y la de discernir, porque estamos llamados a responder a cada una de ellas de manera distinta. No podemos probar lo que Dios ha mantenido en secreto, y no debemos rechazar lo que Dios ya ha revelado. No llegamos a lo que Dios ha revelado en las Escrituras y decimos, bueno, probemos esto. ¿Qué es lo que piensan los demás? ¿Dónde encaja esto con mi experiencia? No, abrimos la Biblia para ver lo que Dios ha revelado y luego descartamos lo que Dios prohíbe y hacemos lo que Dios ha ordenado. Al tratar la voluntad de Dios necesitamos fe en lo que Dios ha mantenido en secreto, obediencia en lo que Dios ha revelado y sabiduría en lo que Dios nos llama a discernir. Ahora, ese es el propósito de esta sesión: cómo probamos y discernimos la voluntad de Dios en áreas donde no hay revelación directa en las Escrituras. Quisiera ofrecerte 7 pruebas para discernir la voluntad de Dios. La primera de ellas es la experiencia. Mira otra vez Romanos capítulo 12. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Me encanta eso, la voluntad de Dios es perfecta. Literalmente, esa palabra significa que encaja como una mano en un guante. En otras palabras, la voluntad de Dios se moldea a ti. Está hecha a la medida. Entonces, mira tu vida y pregúntate cómo tus experiencias podrían abrir puertas de oportunidades para que avances en esa dirección. ¿Qué es lo que has hecho que Dios obviamente ha bendecido? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que otras personas dicen que deberías hacer más? Mi hijo David quería ser abogado. Dijo eso durante muchos años. Pero al ir a la universidad, un sabio profesor le dijo: tus punteos en la teoría son buenos, pero tus punteos con los números son mejores. Estarías desperdiciando tu don si no hicieras algo con los números. Entonces se especializó en economía y nunca miró hacia atrás desde que tomó esa decisión. El principio era simple. Discernió el camino de la sabiduría e hizo eso mirando los dones que Dios le había dado a él. Tiene sentido que Dios quiere que hagas aquello en lo que Él ya te ha hecho bueno. Entonces, ¿qué es en lo que Dios te ha hecho bueno? Y luego hazte esta pregunta: ¿qué has soportado que pueda abrirte puertas para que puedas ministrar a otros? Verás, Dios nunca desperdicia nada, especialmente en las experiencias duras de tu vida. Pablo dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hace algunos años, conocí a un joven de la iglesia en la que servía en Londres. Él fue criado en un hogar muy difícil.
Su madre era alcohólica y apenas podía cuidar de su familia. Entonces su hijo adolescente llenó el vacío y cuidó de su madre y de sus hermanas. Llegó a la fe en Cristo y, después de graduarse, decidió ir al instituto bíblico. Nos reunimos con él al regresar a casa y en Navidad, después de su segundo año de estudios, me dijo: «Creo que he hecho un descubrimiento importante. Siempre pensé que mi experiencia limitaría mi ministerio, pero he visto que mi experiencia podría ser lo que ha hecho que mi ministerio sea posible». Él continúa haciendo un trabajo maravilloso ayudando a las personas adictas a las drogas. Verás, las cosas más difíciles de su vida lo posicionaron para ser eficaz en la obra que Dios claramente lo llamó a hacer. Aquí está el principio. ¿Qué has soportado que pueda abrir una puerta para ministrar a otros? Esa fue la primera prueba, tu experiencia en lo que Dios te ha hecho bueno y qué es lo que has soportado. La segunda prueba que puedes usar para discernir es la necesidad. ¿En qué necesidad te ha llamado Dios la atención? Ahora, en Hechos capítulo 16, Lucas dice: «Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Nota cómo Pablo discierne la voluntad de Dios. Él concluye que debería ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque algo había llamado su atención sobre la necesidad de esta zona. Ahora, debemos tener cuidado aquí porque no se puede satisfacer todas las necesidades que se nos presentan. El significado de la visión es que Dios llamó la atención de Pablo sobre esto. Y no siempre será a través de una visión. Podría ser a través de un anuncio que confronte tu corazón. O podría ser a través de un amigo que te hable de una necesidad en particular. ¿En qué parte del mundo, en qué comunidad de personas Dios ha confrontado tu corazón para que vayas a ellos? Si estás pensando en algo que podrías hacer, pregúntate: ¿existe una necesidad real aquí? Y de ser así, ¿es algo que yo podría satisfacer? ¿Y encaja con lo que Dios me ha dado a mí? Recuerda, la primera prueba es la experiencia, la segunda es la necesidad, la tercera es la oportunidad. ¿Dónde ves una oportunidad? En 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo dice: «Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés». ¿Por qué? Bueno, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay adversarios. Ahora, una vez más, observa cómo Pablo llegó a la conclusión de que era correcto que se quedara en Éfeso. Él discernió que esto agradaba a Dios porque la puerta de la oportunidad estaba abierta de par en par. ¿Por qué alejarse de la oportunidad? Donde Dios ha abierto una puerta de oportunidad para ti. Puede que no esté donde pensabas o donde esperabas. Y quizás digas: «Bueno, la verdad nunca me imaginé estando allí o haciendo esto». Es importante ser flexible. ¿Dónde está la oportunidad? Sabes, Karen y yo hemos pasado toda nuestra vida de casados en dos lugares: Londres y Chicago. ¿Por qué? ¿Cómo hicimos para discernir que ahí era donde el Señor quería que estuviéramos? Bueno, muy sencillo. Había una iglesia en Londres y más tarde había una iglesia en los suburbios de Chicago que necesitaba un pastor y me abrió una puerta de oportunidades y nuestros corazones se inclinaron para trabajar con ellos. Esta es una muy simple, pero importante pregunta. ¿Dónde hay oportunidades para ti? Es una pregunta importante para discernir la voluntad de Dios. Una cosa más antes de continuar. Mira lo que dice Pablo: «Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios». No imagines que las dificultades significan que estás fuera de la voluntad de Dios.
Y siempre recuerda, la obediencia a nuestro Señor Jesús llevó a los discípulos a subir a una barca y eso los llevó a una tormenta. ¿Cómo disciernes la voluntad de Dios? Es lo que buscamos juntos. ¿Qué pruebas deberías aplicar para que puedas encontrar el camino de la sabiduría en áreas donde no hay revelación directa en las Escrituras? Ya hemos hablado sobre tu experiencia. ¿Qué has hecho que Dios ha bendecido? ¿Qué has sufrido que ha abierto una puerta de un ministerio para otros? Ya viste la necesidad. Ya vimos dónde hay oportunidades. En cuarto lugar, veamos las circunstancias. ¿Qué otros factores deberías considerar antes de tomar una decisión? En 2 de Corintios capítulo 2, versos 2 y 3 dice: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. Bueno, aquí, nuevamente Pablo nos cuenta cómo tomó una decisión. Y se nos dice que se le abrió una puerta de oportunidad en Troas. Pero había otro factor en juego. El espíritu de Pablo no estaba tranquilo a causa de Tito. Entonces la puerta abierta no lo fue todo. Parece que Pablo esperaba encontrar a Tito en Troas, y cuando eso no sucedió, se preocupó por Tito. Había una puerta abierta, pero estas circunstancias remodelaron su plan. Ahora, ¿qué factores en tu vida se relacionan con la decisión que estás a punto de tomar? Tal vez la necesidad de los padres o de los hijos, cuestiones de salud o las finanzas necesitan ser atendidas. Sabes, la pequeña iglesia del pueblo rural donde vive mi madre tiene un pastor estadounidense. Él y su esposa habían estado sirviendo en Sudáfrica, pero él tenía algunos problemas de salud, y el médico le dijo: necesitas encontrar un lugar que no tenga un clima húmedo y cálido durante todo el año. Así que él discernió que el Señor definitivamente lo estaba llevando a Escocia. Sabes, hay toda clase de factores que nos harán discernir lo que es sabio y lo bueno y qué es lo mejor. Dios endereza todos nuestros caminos. Él es el Dios del orden, no de la confusión. Todo en tu vida tiene un lugar. Tendrás un gran gozo al ver cómo Dios une todas las piezas. Pero ¿cómo disciernes lo que Dios quiere que hagas? Se discierne a través de las pruebas. Y así es como lo haces, por la experiencia, la necesidad, oportunidades, las circunstancias y la número 5, el consejo. Piensa quién ha hablado a tu vida y qué te han animado a hacer. Las Escrituras hablan una y otra vez de la importancia del consejo sabio. El libro de Proverbios dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¿Sabes? Solo hubo una ocasión en la que consideré seriamente dejar la iglesia a la que servía en Chicago. Me había invitado a otra iglesia donde había una necesidad y ciertamente había una oportunidad. Parecía que las circunstancias del momento podrían indicar que sería un buen momento para movernos. Pero decidí quedarme, y mirando hacia atrás estoy muy agradecido de haberlo hecho. ¿Por qué tomé esa decisión? En gran medida, fue gracias a 4 amigos de confianza que hablaron honesta y directamente sobre mi vida. Todos dijeron lo mismo: mudarse sería un gran error. Continúa con lo que Dios ya te ha llamado a hacer. El discernimiento es un juego de equipo. No intentes hacerlo tú solo. No es bueno discernir de forma aislada.
Aquí hay una sexta prueba y es maravillosa. La prueba del deseo. ¿Cuáles son las inclinaciones de tu corazón? Encontramos este maravilloso principio muchas veces en las Escrituras. Dios puso cosas buenas en el corazón de su pueblo. Nehemías capítulo 2, verso 12 dice: Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Después Nehemías dice: Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: Pero gracias a Dios, que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Ahora, recuerda que esta es una de las formas en que probamos y discernimos. Nuestro corazón puede decepcionarnos, y el deseo que hay en él no es la única prueba. Pero Dios ha puesto cosas buenas en el corazón de su pueblo, y es sabio y justo al sopesar los deseos de nuestro corazón. Considera también las otras pruebas, pero hazte esta pregunta: ¿qué es lo que más me gustaría hacer? ¿Qué es lo que más atrae tu corazón? Así que así es como disciernes lo que Dios te ha llamado a hacer. Disciernes probando, y así puedes hacerlo, por la experiencia, necesidades, oportunidades, circunstancias, consejo, deseos y por último, dones. ¿Qué dones ha decidido Dios confiarte? Porque cualquier don que te haya entregado, lo hizo para que lo utilices. Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué dones ha depositado Dios en ti? ¿Qué es lo que Él te ha dado? Él quería que lo usaras. Así que identificar tus dones te ayudará a probar y discernir la voluntad de Dios. Hay una lista de muestra de dones en Romanos capítulo 12 y quiero recordártelos muy rápido. El apóstol Pablo habla sobre la profecía, que es una habilidad especial para decir la verdad con perspicacia y relevancia. Algunos tienen un don especial en esta área y Dios los usa para traer luz y verdad a la vida de las personas. Luego habla del don del servicio, que es una habilidad especial para hacer las cosas. Si te encuentras diciendo, ¿puedo hacer eso?, probablemente tengas el don de servir. Habla sobre enseñar, una habilidad especial para ayudar a otros a crecer en conocimiento, carácter y habilidades. Una de las características de quienes tienen este don es que tienen una afinidad especial por las personas jóvenes y encuentran una gran alegría al ver florecer a los demás. Luego está el don de la exhortación, o dar aliento. Es una habilidad especial para traer fuerza y consuelo a los demás. Si tienes este don, serás especialmente sensible con las personas que se sienten solas. Tu instinto será ofrecer una amistad y te verás dispuesto a mostrar hospitalidad. Luego Pablo habla sobre el don de la generosidad, una habilidad especial para liberar lo que Dios ha dado. Sabes que tienes este don si tienes la visión de usar lo que Dios te ha confiado para el avance de su reino. Luego está el don del liderazgo. Es una habilidad especial para abrir un camino que otros van a seguir. Los líderes establecen la dirección, toman la iniciativa. Y si eres un líder, ves posibilidades donde otras personas ven solo problemas. También está el don de la misericordia, una habilidad especial para ayudar a aquellos que no tienen poder. Sabes que tienes este don si, como el buen samaritano, tienes empatía hacia las personas necesitadas y deseas hacer algo bueno al respecto. Dios le ha dado dones a todo su pueblo. E identificar cuáles son tus dones te ayudará a discernir lo que Dios quiere que hagas. Esto es lo que hemos aprendido en esta sesión. Podemos hablar de la voluntad de Dios de tres maneras diferentes: la voluntad secreta de Dios, la voluntad revelada de Dios y la voluntad discernida de Dios. Necesitamos fe en lo que Dios ha mantenido en secreto, obediencia en lo que Dios ha revelado y sabiduría en lo que Dios nos llama a discernir. Discernimos mediante pruebas.
Y hemos analizado 7 formas en que puedes hacerlo: experiencia, necesidad, oportunidad, circunstancias, consejo, deseo y dones. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Espero que Dios te llene de sabiduría al utilizar estas pruebas para discernir su voluntad.